Bienvenidos a este programa de expansión en ADN 40. Tenemos con nosotros hoy a Fernando López Macari. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que reúne a los 3.600 directores financieros de las empresas más importantes de México. Y estamos aquí para hablar de lo que todos estamos pensando. ¿Qué pasa con los anuncios sobre los impuestos que ha hecho el presidente electo Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasa con ese consejo fiscal que se anunció que se iba a hacer? Esto va a resolver todo el dinero que necesita la nueva administración para ejecutar los programas sociales que está anunciando. Y pues nadie como el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, para analizar y desmenuzar un poquito cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades que hay en estos anuncios. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Alberto, bien, gracias. ¿Cómo han visto en el IMEF esta entrada del nuevo gobierno? Hace 2 semanas, 3 semanas decíamos, nos morimos de incertidumbre, los mercados hay mucha volatilidad. Uno de los elementos de esa incertidumbre ya se resolvió. Ya llegaron las elecciones, ya hubo los primeros anuncios. ¿Cómo están viendo en el instituto este momento? Bueno, pues la verdad es que se está viendo con cierto grado de positivismo. Los mercados han reaccionado de manera favorable. Como tú bien dices, hay una demostración de cierta confianza hacia el nuevo gobierno. Nosotros habíamos en el IMEF dicho anteriormente que los mercados habían descontado ya la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Lo que no habían descontado los mercados es el hecho de que el Congreso y el Senado pudiera tener mayoría. Y esto pues, se materializó el día de la elección. Y al final de cuentas, el presidente electo sale y da un mensaje desde nuestro punto de vista equilibrado, donde se compromete a no incrementar la deuda pública, donde se compromete a no incrementar los impuestos y donde se compromete a mantener un superávit primario en las finanzas públicas, lo cual desde nuestro punto de vista es lo que se debe de hacer en materia de política económica. Ahora, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se puede hacer. ¿Es posible mantener esos indicadores controlados y a la vez ejecutar programas que tienen un gasto de superior a los 150,000 millones de pesos? Sin duda, estos programas sociales, es una realidad de que la agenda del siguiente sexenio va a tener un enfoque social. Entonces, estos programas sociales necesitarán ser financiados y necesitarán ser fondeados de alguna forma. Hay muy poco margen en las finanzas públicas, Alberto, tú lo sabes, para tomar y redireccionar recursos hacia programas sociales. Yo lo que creo es que tendrá que hacerse un esfuerzo muy fuerte en el ahorro, tendrá que hacerse un esfuerzo muy fuerte en la recaudación y también habrá que reorientar programas sociales que existen ya en la administración actual. ¿Cómo están viviendo los directores financieros de las empresas que su principal trabajo es administrar el riesgo, ¿no? Es riesgo financiero, riesgo político? ¿Cómo están viviendo este momento? ¿Cuáles son los grandes retos que se enfrentan? Porque sí, ya pasó la elección, pero seguimos con TLC, seguimos con Estados Unidos cambiando su política fiscal, con pleno empleo y no sabemos si va a haber inflación. ¿Cuáles son los riesgos que estás viendo en el mercado? Bueno, el mercado visualizaba los riesgos principales relacionados con factores domésticos y factores externos. Como tú bien dices, el factor doméstico era el tema de los comicios del 1 de julio y ese riesgo ya ha sido de alguna forma, el riesgo principal era que hubiera un conflicto postelectoral, ¿no? No lo hubo, fue un ejercicio democrático, cívico, ejemplar. La realidad es que México y su democracia ganan con ese ejercicio, pero persisten algunos riesgos de factores externos, factores geopolíticos que afectan a nuestro país, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump, como las variaciones en los mercados del petróleo, que también afectan a la economía mexicana y que sin duda tendremos que ir viendo cómo se van resolviendo para predecir cómo vendría el crecimiento del país, que justamente se prevé que será por arriba de los 2 puntos porcentuales, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha prometido 4%. ¿Tú ves ese horizonte posible? Nos encantaría que sea posible y que sea ejecutable. La realidad es que, como tú bien sabes, Alberto, el crecimiento de un país como México no solamente depende de las políticas internas, sino también depende de políticas externas. México se ve altamente influenciado por un crecimiento inercial del propio Estados Unidos, que tiene una fase de expansión económica que ya ha durado 8 años y que entra a su 9º año consecutivo, cuando históricamente estos ciclos de expansión económica en Estados Unidos duraban 5 años.
Y por ende México tendrá que ajustarse también a que cuando empiece a disminuir la expansión económica del mercado americano y que continúe la normalización de la política monetaria americana, pues entonces tendremos que, el mercado mexicano tendrá que ajustarse a esas variables y responder con un mayor crecimiento. Okay, al rato vamos a platicar un poquito de ese Consejo Fiscal que se va a crear y cómo podemos resolver ese problema histórico de México, que es la baja recaudación y pues toda la gente que no paga impuestos, que también es una masa muy grande de la población. Ahora vamos a ver unos datos de precisamente políticas públicas. La creación de un Consejo Fiscal tiene el objetivo de preservar y garantizar la estabilidad macroeconómica del país, a través de la supervisión en tiempo real de las finanzas públicas. Se busca que sea un organismo técnico, apolítico y apartidista que alerte al gobierno federal cuando el gasto y endeudamiento público se eleve de manera excesiva. Y para muestra un botón, en los primeros 5 meses del año, el gasto total del sector público se elevó 9.7% para alcanzar 2.2 billones de pesos. Por su parte, la deuda del sector público llegó a 10.8 billones de pesos, lo que representa 47% del PIB, la cifra más alta que deja una administración a menos de un año de su salida. De ahí que algunos expertos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Coordinador Empresarial resaltan la necesidad de que exista en México un Consejo Fiscal independiente. La propuesta se ha promovido, pero en el gobierno federal no ha sido bien recibida. No obstante, la nueva administración federal se ha postulado a favor de la creación de un Consejo Fiscal. El nuevo gobierno ha anunciado este Consejo Fiscal. ¿Qué es un Consejo Fiscal y de qué nos sirve, Fernando? Bueno, se busca que se tenga un Consejo Fiscal independiente, formado por no solamente las autoridades, sino también ciudadanos de reconocido prestigio y de calificaciones necesarias para participar en la formación de la política fiscal, para participar en la en la elaboración y la revisión del presupuesto, en la vigilancia del cumplimiento del mismo, en la asignación de las partidas presupuestales y la definición de incrementos en tasas de impuesto, en bases, en todas las políticas fiscales que puedan afectar a la economía mexicana. Entonces, se ha venido hablando y discutiendo mucho en las mesas de análisis sobre un Consejo Fiscal independiente y no se había querido hacer porque se creía que pudiera representar una mayor burocracia para el gobierno actual. Es una realidad que el Senado de la República y el Congreso tienen organismos especializados en la investigación de la política fiscal de nuestro país. Entonces, lo que se buscaría con este Consejo Fiscal Independiente es, sin incrementar la burocracia, darle participación a los ciudadanos y darle participación a organismos independientes en la construcción de la política pública fiscal. Que en una empresa sería el equivalente a un consejeros independientes, ¿no? Es como esa persona que dice, a ver, tú eres el dueño de la empresa, lo que estás haciendo es una locura, eso no funciona. Mejor vete por aquí, haz lo que quieras, pero yo digo que como meter esas voces, ¿no? a la mesa para tomar las decisiones. Sí, son justamente mejores prácticas de gobierno, ¿no? Que uno permiten transparentar las decisiones, 2, las democratizan y 3, las hacen mucho más, generan un compromiso de la sociedad hacia la política fiscal al estar participando no solamente en su diseño, sino en su vigilancia. Según ustedes en el IMEF hacen estudios fiscales de toda la vida, llevan toda la vida investigando, haciendo propuestas, proponiendo incluso a los secretarios de Hacienda de cada administración políticas concretas. ¿Cuáles son esos grandes retos que este Consejo Fiscal debería poner sobre la mesa? Pues la primera es la vigilancia del presupuesto, un presupuesto que privilegie la inversión pública y no el gasto corriente. Hemos visto en estos últimos años que la inversión pública ha disminuido. La inversión pública quiere decir carreteras, puertos. Sí, justamente todo lo que sea infraestructura para el crecimiento del país. Y lo que hemos visto es que en los últimos años se ha privilegiado en el presupuesto el gasto público por encima del gasto corriente, por encima de la inversión. Que son salarios de burócratas, que son necesarios, pero pues no necesariamente tienen que crecer. Correcto, y esto es justamente, cuando tú haces una inversión, tanto en una empresa como en un gobierno, lo que estás haciendo es posponiendo
el rendimiento inmediato, esperando un rendimiento futuro mayor y de más largo plazo. Entonces, a veces los gobiernos caen en la tentación de aplicar más al gasto porque sus periodos son cortos y lo que quieren ver es el beneficio inmediato y pierden un poco de vista el largo plazo de las inversiones en el país. Eso es justamente en lo que podría aportar un Consejo Fiscal Independiente. Ahora, también hemos hablado de la recaudación. México recauda muy poco dinero, tiene una economía informal gigantesca. ¿Qué crees tú que puede hacer México para ese sector y qué representaría para el presupuesto? Bueno, desde el 2014, Alberto, vivimos una reforma fiscal que fue altamente exitosa en materia recaudatoria. Nos ha hecho pasar de una dependencia en el 2012 de los ingresos derivados del petróleo a hoy no depender de los ingresos derivados del petróleo. La realidad es que en México la eficacia del sistema tributario ha sido bueno. Lo que ha faltado es ampliar la base de contribuyentes, como tú bien dices, y distribuir la carga del gasto entre más mexicanos. Y es aquí donde queda la gran oportunidad para el siguiente gobierno. Uno, en reducir la informalidad. ¿Qué representa la informalidad en términos de evasión de impuestos? Bueno, está calculado que la evasión fiscal en materia de impuestos como IVA e ISR pudieran representar hasta un 5% del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos... ¿Con eso da para pagar cualquier programa social? Sí, claro, con eso da para pagar cualquier programa social. Sin embargo, hay que entender también que estas medidas son medidas que van a ir avanzando gradualmente y dando sus beneficios gradualmente, no de la noche a la mañana. Y lo que sí hay que ver es que los impuestos sean una fuente para el crecimiento del país, porque también hemos vivido años en los que el precio del barril del petróleo de la mezcla mexicana ha sido bajísimo. Llegamos a $40 en el 2017, llegó a estar en $40 en el 2017, ahora está en $60. Pero recordemos que vivimos épocas en las que estaba a $102. En el 2012, por ejemplo. Entonces, podríamos encontrar un escenario, Alberto, y esto es muy interesante, en el que la nueva administración se encuentre con una alta recaudación y que se encuentre con un crecimiento económico derivado de una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio y una buena relación bilateral con Estados Unidos, en la que pues, podamos encontrar una administración que tenga que manejar mucho dinero, recursos, ¿no? Entonces, justamente lo que hablábamos de un Consejo Fiscal Independiente vendría a balancear que estos recursos y estos excedentes de recursos se inviertan en programas productivos que le permitan a México crecer y generar mayor investigación, desarrollo. Qué bueno, en la campaña Andrés Manuel López Obrador reiteró el tema de la infraestructura como un objetivo, ¿no? Y la creación de empleo a partir, o sea, usar los recursos para generar infraestructura y generar así empleo, ¿no? Eso es una de las promesas de campaña. Y la infraestructura es lo que el Consejo podría venir a mediar para apoyar al gobierno en una decisión de infraestructura, ¿no? Justamente. Y lo que también hay que entender, Alberto, es que nuestro país vive un momento de una gran presión social. Y este gobierno pudiera, siendo un gobierno cercano a la gente, siendo un presidente que ha recorrido los rincones de este país, podría venir a despresurizar ese ambiente social, estando más cercano a la gente y generando políticas sociales que permitan igualar o ecualizar un poco las diferencias que hay entre las clases sociales en este país. Al presidente Peña le quedan unos meses. ¿Qué crees que se puede lograr con este nuevo Congreso controlado por Morena? Y el presidente Peña, ¿qué iniciativas crees que podamos ver de aquí a fin de año o qué crees que podemos hacer de aquí a fin de año? Yo creo que va a suceder muy poco, esa es la realidad. Creo que va a suceder muy poco. Tratarán de sacar la agenda legislativa. Esperemos que salga adelante la elección del fiscal. Esperamos que se avance en materia de los consejos anticorrupción en los estados. Esperamos que se siga una generación inercial de lo que es el desahogo de la agenda legislativa del presidente Peña Nieto. Pero no esperamos tampoco un gran cambio de aquí a fin de año que pueda repercutir en la estructura. Bueno, el fiscal es suficientemente relevante, sí, ¿no? Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Expansión en ADN 40. Nos vemos lunes y jueves, 6:45 en la tarde.